Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del canal de YouTube de Ayagnet. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y pues el día de hoy nuevamente estamos haciendo entrevistas de diversos temas, pero un tema muy recurrente últimamente pues tiene que ver mucho con la movilidad que tenemos todos los días como seres humanos, como citadinos, pero también este tinte de responsabilidad social sobre lo que estamos dejando y sobre el futuro de la movilidad en el mundo, pues nos lleva a ir pensando también en diferentes alternativas. Y bueno, pues es el caso de la electromovilidad. El día de hoy tengo pues como invitado a distancia, pero en la cercanía de las videoconferencias y por Zoom, a Jorge Suárez, quien es desarrollador senior de electromovilidad de Engie México y Latinoamérica, principalmente pues para que nos pueda platicar un poco acerca pues de esta tendencia que se está dando a nivel mundial, que hoy lo escuchamos como moda, pero pues la realidad es de que pues ya está causando efectos y efectos muy positivos prácticamente para nuestra humanidad. Jorge, bienvenido a Ayagnet. Muchas gracias, Ángel. Un gusto platicar contigo. Pues primero que nada, Jorge, platícanos qué es la electromovilidad para pues quienes en estos momentos para ellos es nuevo este concepto. Pues electromovilidad es la utilización de electricidad para el movimiento de personas y mercancías, y sobre todo tiene mucha viabilidad a nivel urbano, porque es en las ciudades donde tenemos mucha gente, donde sufrimos los impactos del tránsito, pero también de la contaminación, la accidentalidad ligada al transporte. Entonces, digamos, esto implica un cambio de paradigma muy importante porque nos estamos moviendo ahora sí que masivamente en las ciudades con, digamos, combustibles fósiles desde hace más de 100 años ya. Y los transportes eléctricos son, digamos, que habían venido en desmantelamiento. En algún momento hubo tranvías, hubo trolebuses, pero realmente con toda la urbanización tan acelerada que estamos viviendo, la contaminación, las preocupaciones sobre el cambio climático, pues vuelve en auge la tecnología eléctrica y ya no estamos amarrados a los cables, digamos que era lógico en los tranvías, que era también en los trolebuses, no se utilizaba en coches particulares simplemente porque la tecnología no permitía. Hoy tenemos un boom y un avance muy rápido en la tecnología de baterías y esto nos permite ya pensar en que la electromovilidad es una realidad y que ya empieza a ser viable en varios segmentos de transporte. Pues de hecho ahorita que estás comentando el tema de estar moviendo tanto personas, mercancías a través de la electricidad, como bien lo dices, no es nuevo, el mismo metro funciona con electricidad y algunos trolebuses que hemos visto por años, pues aquí tan solo en la Ciudad de México, pues se mueven justamente con esta energía. Pero tienen muy serias limitantes de que pues tienen que ir prácticamente colgados de un cable o ir permanentemente conectados. O de un riel. O de un riel que va electrificado y que pues bueno, eso va alimentando los motores y este movimiento. Y recientemente, pues digo, ahorita que estabas hablando de las baterías, pues me lleva a pensar ya de ahorita algunas marcas muy bien posicionadas de automóviles que han popularizado mucho el hecho de tener este concepto de la electromovilidad. Y aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿esta tecnología hoy en día ya es accesible para la mayoría de las personas o para quienes sí es accesible? Y otra pregunta es, ¿qué tan redituable o qué tan costeable es? Bueno, pues haces una pregunta muy interesante. No tiene una respuesta absoluta. Nosotros en Engie es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de la transición energética. La transición energética no es otra cosa que cómo ahorrar energía
y a través de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, dejar de consumir energías basadas en generación fósil, sino más bien movernos a renovables. Y en el tema de transporte, pues es muy importante, porque el mayor consumo de energía que hay en las ciudades es el transporte. O sea, las ciudades es al final, es un grupo de millones de personas y al final son flujos, ¿no? Mercancías y bienes. Hay que pensar bien en qué segmentos estamos hablando. Y mencionabas algo, la revolución que ha habido realmente es utilizar la tecnología de propulsión eléctrica en segmentos que no habían estado electrificados. O sea, no es novedad que un tren sea eléctrico, ha sido así, porque la tecnología con contacto es una tecnología relativamente antigua, o sea, eso ya son tecnologías muy maduras, ¿no? Lo realmente innovador es cómo puedes almacenar energía en una batería y cómo utilizar esa batería para necesidades de transporte. Entonces, pues yo diría que depende, depende, y nosotros en Engie tenemos un enfoque mucho hacia industrias y transporte público. ¿Por qué? Porque sí estás hablando de mayores inversiones, pero cuando dices es redituable, no es redituable, depende de cómo analizas esa rentabilidad o qué tan redituable es, y eso tiene que ver con algo que se llama el costo total de propiedad. ¿Qué es el costo total de propiedad? Sumo lo que me cuesta el vehículo y sumo lo que me cuesta operarlo, ¿sí? Entonces la gente no hace las cuentas completas, entonces digamos que es un cambio, el tema del costo total de propiedad, o en inglés es Total Cost of Ownership, o TCO, se conoce como el TCO, es la suma precisamente de estas dos variables, porque al final eso es lo que te va a costar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un análisis de TCO, pues si hacemos un análisis incompleto de, oye, ¿cuánto me cuesta este vehículo? ¿Cuánto me cuesta el eléctrico? Pues tu respuesta va a ser, listo, pues voy con el convencional, claro, cuesta menos. Entonces, ya cuando le metes energía en la variable y costos de mantenimiento, empiezas a tener una figura o una foto mucho más completa. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Cuándo conviene el eléctrico? Conviene en aplicaciones que tienen uso intensivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son aplicaciones que tienen más un carácter comercial, transporte público, ahorita les digo cuáles son esos segmentos, que tienen una utilización tal frecuencia o kilometraje al día que te permite aprovechar esa inversión que tienes. Entonces, es como decir, siempre he hecho la historia de un amigo que hace muebles. Entonces él dice, no, pues ya me compré la máquina para cortar madera. Entonces, ¿es cara o no es cara? Pues depende de qué tantos muebles haga, es lo mismo. Si yo compro un vehículo eléctrico, pues lo caro o barato dependerá de qué tanto lo uses, es la misma. Y ese es el tema del TCO. Entonces yo identificaría segmentos de alto kilometraje. Por una parte tenemos segmentos ya más livianos, ¿sí? Estamos hablando típicos taxis, ¿no? O vehículos de plataforma, que son vehículos de 280 kilómetros al día, que tienen un uso súper intensivo. Tenemos por otra parte vehículos ya comerciales de flotilla, y estamos hablando de flotillas de empresas, ¿sí? Y particularmente hemos visto pues la mayoría de flotillas comerciales. Yo he hecho unos números mal hechos, pero digamos más o menos en la Ciudad de México tiene que haber como unos 500,000 vehículos de uso comercial de todo tipo, desde pickups, camionetas, carros, camiones. Entonces digamos es importante, es más o menos el 10% del padrón vehicular, y son vehículos que además se usan mucho, ¿sí? Te conté la historia de los taxis también. Un vehículo como un taxi se utiliza 3 veces más que un vehículo normal. Entonces, este es otro segundo rubro, y son clientes muy interesantes. Nosotros estamos analizando varios clientes en el segmento de bebidas y alimentos, y ahí tienes una flota como en América Latina de unos 100,000, 150,000 vehículos, de los cuales el 70% está en México, simplemente porque en México tenemos pues una población grande, 120 millones, 90 ciudades de más de 100,000 habitantes. Entonces, México tiene una actividad logística a nivel local muy importante. Y la otra es, y estos vehículos, tú tienes camiones, desde camiones muy livianos, camiones que cargan 1 tonelada, que es el típico vehículo repartidor, por ejemplo, de paquetería, hasta ya vehículos que te pesan, que pueden cargar 10 toneladas, que ya son vehículos de reparto de, por ejemplo, bebidas, ¿no? Estos camiones repartidores de bebidas.
que a diferencia de los taxis no hacen tanto kilometraje, pero empiezan a trabajar muy temprano, los beneficios de sonido, ¿no? Siempre la gente sabe, ay, pasó el camión de la basura, ¿no? Pues, suena mucho, tiene mucho ruido. Entonces, digamos, ahí tiene mucha lógica el eléctrico por dos razones. Una es que es una forma de no estar sujeto a las restricciones de circulación. Pues, ¿por qué? Porque hoy no circula. Si eres eléctrico, circulas. Y por otra, ampliar las horas de servicio. Entonces, eso te permite una operación mucho más flexible y mucho más redituable. Entonces, aquí nada más me gustaría ver, es prácticamente el análisis que tienen que hacer las grandes empresas es básicamente qué necesidad es la que tengo que cubrir, o sea, conocer perfectamente la necesidad. Si ya tengo rutas específicas o una logística muy bien marcada, puedo tener la posibilidad de tener un mejor cálculo de lo que ahorita estoy gastando y lo que gastaría en un determinado momento de adquirir este tipo de tecnología. Y aquí viene la otra pregunta. Muchas veces el tema de la energía, pues desde antaño se habla de qué tan eficiente puede llegar a ser un determinado combustible. Y bueno, evidentemente el combustible fósil tiene un nivel de eficiencia muy bajo. ¿Qué nivel de eficiencia tiene? Mira, te voy a terminar la idea anterior. Te hablé de los dos segmentos, el de taxistas, el de flotillas de ese tipo. Sí. Dos, el de las empresas, principalmente flota de reparto, de cualquier tipo, paquetes, bebidas, alimentos, lo que sea. Y el tercer segmento es transporte público, ¿no? ¿Por qué? Vehículos grandes que mueven mucha gente, eso permite que, digamos, que los economics sean buenos, y aparte son vehículos que hacen 250, en algunos casos 300 kilómetros al día. Entonces, digamos que ahí hay una gran oportunidad. En cuanto a por qué, ahora la pregunta es, oiga, compro este vehículo, me cuesta más, pero ¿cuánto ahorro? O sea, porque si me cuesta más, tengo que ahorrar de alguna parte. Pues sí, el principal costo que tienen hoy las empresas y el combustible ha ido creciendo más rápido que la inflación en los últimos años, pues ha hecho que el costo de energía o el costo de combustible sea muy alto. Y no solamente eso, sino también el impacto ambiental que tiene un vehículo. Digamos, pues no sé, por ponerte un ejemplo de un autobús de 12 metros, que es un tamaño típico, al año genera 90 toneladas de CO2. El hecho de que, y si lo analizas con un camión repartidor, ¿no? Al año genera 7 toneladas de CO2. Uno pequeño, ¿no? Entonces multiplica eso por el número de vehículos de ese tipo. Ya te dije que son 500,000, multiplica por el número y ahora multiplica por el tiempo que hay en operación. Y solamente te estoy hablando de CO2, no te estoy hablando de contaminación, o sea, de partículas y de óxidos de nitrógeno que causan ozono. Solamente te estoy hablando de CO2. Entonces digamos que en realidad, pues tanta gente junta y todos moviéndonos genera un impacto ambiental. Ahora bien, ¿por qué digamos, algunas personas piensan en eléctrico y piensan automáticamente en vehículos caros, ¿no? Claro, hay vehículos como BMW, Tesla, que tienen versión eléctrica, pero digamos que ese segmento no tiene dificultades para comprarlo, es un segmento de lujo. Aquí estamos hablando de vehículos, más bien, de segmentos ya más comerciales, donde adoptar esta tecnología tiene mucho sentido, por las razones que te dije. ¿Por qué un vehículo eléctrico es muy conveniente en uso en la ciudad? Bueno, obviamente la eficiencia energética, no generan contaminación, pero son súper eficientes en uso de energía. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un vehículo a gasolina, lo que hace el vehículo es que siempre se calcula el motor para el momento en que necesita más punch, cuando lo enciendo, cuando acelero, pero en realidad eso lo utilizas pocas veces cuando sale. Es decir, está sobredimensionado. Entonces, digamos, también tú sabes que en las ciudades hay mucho tránsito, hay que frenar, arrancar, frenar y arrancar. Todos los motores a diésel y esto no están diseñados para ese ciclo. Se deteriora muchísimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un camión repartidor no cubre mucha distancia al día, pero frena y arranca 200 veces, 500 veces al día. Sí. Entonces, eso genera mucho deterioro en los componentes de desgaste, motor, filtros, todo eso. Entonces, estas son
por una parte, entonces, la base que tienes de vehículos de combustión no es muy eficiente en la ciudad, porque ustedes saben, entre más lento, pues más consumes combustible. Entonces, en la ciudad, claro, cuando tienes ese tipo de uso, no te permite lograr las eficiencias que tú tienes, por ejemplo, en un vehículo en la carretera. Eso es súper diferente, porque es que no vamos a 200, no vamos a 110 kilómetros por hora en la ciudad, vamos a 60, 40, 30, y no se llega a la eficiencia. Eso es una parte. Dos, el per se, el vehículo eléctrico es muy eficiente. De hecho, entre 3 a 4 veces más eficiente que un vehículo de combustión. ¿Qué es eso? Cuando a un vehículo tú le pones combustible, y estamos hablando de un vehículo a gasolina, tan solo utiliza de eso que le echas como el 30%, 40% para mover el motor. El resto se pierde en calor, en frenado, etc. Entonces no se utiliza bien la energía. Pero digamos, esas eficiencias del 30% son altas. Estamos hablando de un auto moderno y relativamente económico en consumo de combustible, ¿no? Un 30% de eficiente. Exacto, eso es bueno. Pero ahora estamos hablando que un eléctrico, entonces es 3 veces más eficiente, es como el 90% de eficiencia. Wow. Quiere decir que lo que le llega a la batería, eso se lo consume. ¿Por qué? Porque mientras está detenido, no gasta. Entonces, las dos, digamos que es más eficiente en dos sentidos. Por una parte, la referencia, que son los vehículos a diésel o a gasolina, en la ciudad nunca operan a un nivel de eficiencia alto, por lo que te dije, la velocidad. Y por otro lado, el eléctrico tiene muy buena eficiencia. Entonces, por eso digo que es 3, 4 veces más eficiente, considerando esos dos componentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La reducción de uso de energía va a depender, por ejemplo, en un taxi, en un vehículo de estos, tu costo energético, porque son dos cosas, costo de energía y eficiencia energética. Vamos a hablar de reducción de uso de energía, será por ahí de un 60, 70%, en el caso de un bus, o un autobús pesado, un vehículo pesado, la reducción es superior al 75, incluso 85%. Wow. ¿Por qué? Porque los motores grandes realmente no operan bien en la ciudad. Entonces, cuando electrificas, tienes unas ganancias muy fuertes. Y en cuanto a costo, estás hablando de ahorros, por ejemplo, para taxis de un 60%, de ahorro de energía, es decir, comparando gasolina contra electricidad. Y en el caso de vehículos pesados es aún mayor, como un 70%. Entonces, digamos que lo que tú pagas por adelantado en la inversión, lo vas a ocupar o lo vas a ir recuperando a través de los años. Entre más alto el kilometraje y más intensivo, tienes una recuperación más rápida. Ahora, como mencionabas... Para no usarlo, pues no. Como mencionabas, el vehículo pues tradicional de combustión interna, ya sea diésel o sea de gasolina, pues tiene miles de componentes. O sea, independientemente de ello, está el motor, están los frenos por separado, está, pues obviamente, mientras más viejo, pues más detalles mecánicos tiene. Y entiendo yo que los vehículos que ya tienen una tecnología orientada hacia la electricidad, pues bueno, son más eficientes, pero también más simples. Y debo suponer que en tema de mantenimiento también, ¿no? La arquitectura es más simple, y la arquitectura me refiero motor, transmisión, ¿no? Todo eso, digamos, tiene menos componentes. Pero otra cosa interesante es que a medida que te ponen más y más reglas de emisiones, pues los vehículos a combustión, es decir, los combustibles fósiles no son limpios de base, ¿sí? Entonces, para ser limpio, hay muchas cosas que tienes que agregarles al tren motriz, ¿no? Claro. En los coches, el convertidor catalítico. En un vehículo le pones en un vehículo de carga o más grande, le pones un convertidor catalítico aún más sofisticado, filtro de partículas, sensores. Eso te multiplica exponencialmente el número de partes, pero también los sensores que tienes que poner y pues la complejidad de rastrear el uso de esos sensores. O sea, no sé si se acuerdan el caso de los vehículos diésel en Europa, que se encontró que las emisiones en condiciones reales estaban emitiendo mucho más que la norma. Y eso es precisamente ¿por qué? Porque para llegar
digamos, a que tú reduzcas las emisiones, los motores a diésel tienen que alcanzar cierta temperatura. Y si no le alcanzan, generalmente es porque están en ciclo urbano, donde no tienes continuamente una demanda del motor. Entonces, eso hace que no se caliente y las emisiones en la ciudad son más altas que en carretera. Entonces, sí, cada vez a súmale, digamos, todos estos tratamientos que han puesto, y yo me sé más el tema de vehículos a diésel, ¿no? Que por una parte le tienes que poner que el EGR, que circule gases, luego que la urea, y entonces eso se hace, y súmale la dificultad de la velocidad, y además ahora les pusieron restricciones en Europa de gases de efecto invernadero. Entonces ya no importa que tú le pongas filtros y filtros y filtros, porque cuando te ponen una norma de gases de efecto invernadero significa eficiencia. O sea, no hay forma de cortar eso. Entonces, ya la forma es, pues la regulación ha llevado simplemente a que las marcas se dieron cuenta de, oye, pues esto ya hay que electrificar. El objetivo que tiene esto es electrificar, no es otra cosa, la regulación. Oye, Jorge, y la tendencia va hacia el consumo de electricidad para tener una mayor y mejor movilidad. Pero en términos de infraestructura, un país como el nuestro, un país como México, una ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, estos centros urbanos que tienen grandes concentraciones de poblaciones en donde pues no puede circular a más allá de 30, 40 kilómetros por hora en promedio. ¿Qué infraestructura es la que tiene y qué es lo que se requiere para poder alcanzar el ideal en ciudades latinoamericanas? Porque pues obviamente me queda muy claro que hay ciudades en Europa o quizá Estados Unidos en donde ya tienen mucho más desarrollado el tema de la infraestructura, no tienen problemas en dónde cargar la electricidad, en dónde darle este mantenimiento, pero una ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿tienen esa infraestructura? ¿En qué está trabajando ENGIE justamente para poder proveer esta infraestructura? Una de las barreras en cualquier mercado, y no estamos hablando solo de México, es los puntos de carga o de recarga. Sin embargo, ha habido esfuerzos sobre, algunas automotrices hicieron esfuerzos en poner puntos de carga, pensando que lo que fallaba era la ausencia de puntos de carga. Eso es una parte de la historia. Lo más importante es que los economics, y ya te hablé del TCO, estén en el lugar correcto, ¿sí? No es tanto si hay puntos de carga o no, porque además el tipo de vehículo es el que determina el tipo de punto de carga, no es al revés. Si tú te inviertes primero en los puntos de carga, puede ser que no sean compatibles con el vehículo que tienes. Entonces, sí, hay capacidad de generar estos puntos. ENGIE ha sido pionero en generar infraestructura de recarga. De hecho, trabajamos con una empresa paquetera a final del año pasado y fue nuestro primer caso, ¿no? Es una empresa que compró unos vehículos de reparto eléctricos y desarrollamos una estación de carga. Hoy ya tenemos varios hubs o centrales de recarga para vehículos eléctricos en la Ciudad de México, 3 para flotillas. Entonces, nosotros digamos que inventamos este concepto de recarga como servicio, donde nosotros nos hacemos cargo de diseñar esa infraestructura, instalarla, financiarla, y el cliente al final paga como si utilizara la gasolinera, nada más que ya no se tiene que desviar, estaciona y ya paga una mensualidad y tiene acceso a esos puntos de carga. Estamos aumentando eso, por ejemplo, para otras flotillas, ya sea taxistas, plataformas de transporte, camiones, por ejemplo. Entonces, cuando tienes, digamos, la magia que tienen estas flotas, digamos, corporativas o empresariales, como camiones de recarga, buses o autobuses de transporte público, es que están asociados generalmente a una misma base. Eso nos permite simplificar el desarrollo de infraestructura, porque es infraestructura dedicada. Entonces, digamos, ahí lo que hay que hacer es estudiar bien cuál es la capacidad, y sí, hay que generar normalmente la potencia que se necesita para alimentar estos vehículos. Sí implica el desarrollo de infraestructura en estas ubicaciones. ¿Qué es eso? Pues que tienes que meter, nosotros hacemos eso, tienes que meter no solo los cargadores, sino toda la infraestructura detrás. ¿Qué me refiero? Transformadores, trabajar con la CFE,
actualizar el contrato eléctrico. Pero todo eso nosotros lo resumimos al cliente y realmente no ofrecemos. O sea, brindan ya toda una solución integral. Sí, porque el cliente puede comprar los vehículos, pero si no tiene toda la parte de infraestructura, que debes entender las operaciones para desarrollar la infraestructura. O sea, tienes que entender cuántos vehículos, cuántos kilómetros para elegir el vehículo correcto y luego construir esa infraestructura. Oye Jorge, y ahorita que estabas hablando, muchas personas cometen el error de poner primero el punto de carga y después el vehículo. Hay hoy en día hay muchos estándares diferentes para poder cargarlos. Digo, la verdad es que como usuario, como persona de a pie, pues bueno, uno se imagina conectar algo como si estuvieras conectando tu celular, pero ¿qué tan complejo es? Mira, utilizar un vehículo eléctrico, así como siempre a la computadora tienen un cable especial, ¿se has visto? Sí. Lo que hace esto es transformar la corriente para que el producto lo consuma bien. Okay. Puedes cargar un vehículo eléctrico sí, te vas a tardar muchísimo. Porque eso es como tratar de hacer una sopa llenándolo con cucharaditas de postre. Entonces te vas a tardar mucho. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar, digamos, estaciones de recarga que son para uso comercial. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos. Es tecnología, digamos, que permite cargar esos vehículos de forma más rápida, ¿no? Entonces, para no ser muy especializado, hay varios tipos de enchufe y hay varios tipos de corriente, ¿sí? Hay corriente alterna y corriente directa. Siempre corriente alterna es más económico, corriente directa es más o menos 3 veces más para el mismo nivel de energía y potencia. Y por otra parte hay diferentes tipos de enchufe y eso va a cambiar dependiendo de la procedencia del vehículo y también del tipo de aplicación. Por ejemplo, un cliente, digamos como un taxi, ¿no? O más bien, el estándar que utilizan los coches que venden a menudeo, ¿sí? O sea, digamos que le venden a uno, ¿sí? Coches particulares. Eso utiliza un estándar que es el tipo 1, que es como el enchufe que se utiliza para vehículos eléctricos en Estados Unidos, ¿sí? Hay otros tipo 2, un poco más rápido, y tipo 3 que son en corriente directa, ¿sí? Entonces, digamos, dependiendo de eso, que es la velocidad realmente, hay una. Y hay, dependiendo, digamos, de la procedencia del vehículo, a veces será un cable que se llama, o un enchufe que se llama Chademo, que es japonés, hay otro que es chino, que se llama GBT, hay otro que se llama JSAE 1776, que es de Estados Unidos, y hay otro que es el IS, que es de Europa. No es tan simple, es todavía un camino largo para poder homologar o para poder llegar a un estándar, ¿no? Homologar. No es posible homologar. ¿Por qué? ¿No? Porque eso va a depender del tipo de uso, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un coche particular, sí, el tipo 1, que es el tipo predominante en Norteamérica, es el que vas a usar, es el que hay de las plazas comerciales. Diferente a si tú eres un taxista que tal vez quieres cargar en corriente alterna, rápido, entonces ese tipo 1 no te va a servir. Te puedes saltar al corriente directa, pero eso es muy caro. Entonces el enchufe europeo le funciona a ese tipo de aplicación. Luego, tienes un flotillero, haz de cuenta, tienes una flota de reparto. Tienes toda la noche para cargar. No necesitas tanta velocidad, entonces eliges otro tipo de cargador. Y están los autobuses o camiones pesados que necesitan potencia en 2 horas y ya son cargadores de mucho más rápido, obligatoriamente corriente directa, y dependiendo de la procedencia del vehículo será un enchufe de otro. Sí hay esta idea de que hay cierta estandarización, pero tú puedes hoy ver el mundo que está dividido como en 2 grandes estándares hablando de vehículos comerciales. Sí, claro. El más europeo, que se llama CCS, y el estándar chino, que es el GBT. Y ahora sí que ¿cuál es el mejor? Pues es de donde venga tu vehículo. Entonces yo no tengo hoy sentimientos muy fuertes hacia una u otra tecnología, porque siempre tenemos que poner un transformador en México. Entonces,
hoy por hoy creo que el problema no es homologar, es más bien tener oferta. Si quieres homologar desde el principio, sobre todo que es un mercado que está avanzando muy rápido, y no es como antes que tú decías un estándar y este estándar se quedó 100 años, es más rápido. Entonces yo pienso que homologar en este momento debe cumplir con las normas de seguridad eléctrica, eso sí o sí, o si no, no se podría vender en el país. Lo que sí es que tratar de homologar hoy es un poco restringir el desarrollo del mercado y creo que no es el enfoque principal. Oye, apenas salió información justamente en donde participó Engie de unos minibuses, me parece que eran de origen turco, si no estoy equivocado. Digo, la verdad es que me sorprendió mucho el tema de que fuera pues de origen turco, porque pues no suena como que Turquía sea un productor muy grande de vehículos eléctricos, pero bueno, ya cuando empecé a investigar un poco más, pues bueno, evidentemente hay muchos desarrollos hoy en día en diferentes partes del mundo, en la India, como dices, en China, en Europa, en Asia, incluso aquí mismo en América Latina. Y bueno, quería preguntarte en particular sobre estos minibuses y qué características tienen, en dónde están operando y qué tecnología tienen, porque pues eso ya es algo que lo podemos ya ver prácticamente en la calle. Pues mira, algo interesante que crea los vehículos eléctricos es que le abre la puerta a ciertos vehículos que no se podían fabricar antes. Ya te dije yo que los vehículos eléctricos son más simples en la arquitectura, así te dije, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde salen los motores de los vehículos convencionales? Generalmente de camiones, ¿sí? Y los camiones generalmente el volumen está en motores grandes. Entonces tú no veías muchos vehículos chiquitos colectivos. No, pues tenías las vanes, que esa plataforma es una plataforma de coche. Sí, claro. Entonces tú saltabas de vanes a buses. Sí. En medio no había, entonces te saltabas de la van chica y ya el siguiente paso era un bus. Porque este vehículo nos llamó la atención. El hecho de que sea eléctrico te permite crear vehículos que antes no se podían hacer. ¿Por qué? Porque los motores, primero, no había, y segundo, ocupan espacio y son pesados. Entonces no habría dónde ponerlos. Entonces, estos vehículos generalmente intermedios no son muy abundantes en el mercado hoy. ¿Qué crea esto? La posibilidad de crear vehículos que antes no había. Por ejemplo, este minibús que nos llamó mucho la atención, que es el que tenemos guardado en la UNAM, haciendo pruebas. Y este es un vehículo de 6 metros que es un minibús que tiene capacidad de 22 pasajeros, pero tiene piso bajo. ¿Por qué? Porque hay un uso más eficiente del espacio, entonces te permite tener en poco espacio una gran capacidad, porque si tú te pones a ver una van, sí es pequeña, pero para entrar alguien tiene que salir otra persona. Sí, si alguien se quiere meter son muy reducidos. Es muy reducido. Acá tú entras de pie, tienes el tamaño de un bus grande en tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque los componentes te permiten crear vehículos como mucho más customizados, digamos. Entonces, nos llamó la atención precisamente porque eso como que rompe algunos paradigmas de que un bus es feo, que un bus es alto, que un bus es grande, ¿no? O sea, acá puedes tener una posibilidad de viajar sí en colectivo, pero a la vez pequeño no significa apretado. Sobre todo ahora con la sana distancia, puede ser viajes sí en colectivo, pequeño, pero con espacio. Entonces, digamos que esto nos rompe un poco paradigmas y por eso trajimos ese autobús. ¿Por qué Turquía? Pues Turquía es un país que maquila, ahora sí, o produce muchos vehículos para Alemania. Entonces, este vehículo tiene pilas de BMW. Entonces, lo que agarraron, hicieron como una alianza con BMW y utilizaron esas baterías y ese es otro motor, y lo utilizan para energizar este vehículo. Entonces, y ya tenían ellos un tipo de carrocería, más como tipo México o Turquía, que se necesita este tipo de transporte más pequeño, por el tipo de ciudad que tenemos, a veces sinuosa, que no tenemos tanto espacio. Entonces, por eso escogimos eso. Es un país que tiene acceso a tecnología, pero también tiene este tipo de buses, que son más pequeños, que puedes ver, sí ahí, pero también en Italia, pero también en Portugal, y que aquí en México tenemos cierto contexto que nos sirve para centros históricos o también para trasladar personas de última milla
o para transporte empresarial, y lo que estamos haciendo realmente es testear un concepto. Uh-huh. Y este concepto, para que llegue a las calles o llegue a generalizarse, ¿qué tan lejos se encuentra de lograrse? ¿Qué es lo que se requeriría en un determinado momento? Mira, es muy interesante también lo que me dices, porque siempre se asume, o sea, ¿cuál es el modelo de transporte normal? Pues que hay unas fabricantes que producen vehículos, generalmente tienes que tener muchos vehículos para que eso sea redituable para el fabricante. Claro. Y tienes unos clientes que son las empresas de transporte, ¿no? La tecnología de electromovilidad está cambiando incluso la forma en que opera el negocio. ¿Cómo opera ese negocio hoy? Pues ya te dije esto, pero también hay unos concesionarios que tienen en inventario esos vehículos y los venden y ganan de vender esto, ¿no? Ganan una comisión. Acá los números nuevamente son muy diferentes, son vehículos que cuestan bastante más, ¿sí? Pero el costo operativo es más eficiente. Las concesionarios no pueden invertir en flota que sea más cara porque no le dan los números, tampoco tienen mecánicos especializados, ¿no? Entonces empieza a cambiar esto, y también hay una modalidad que se está viendo en transporte público donde la empresa de transporte no compra los buses, ¿sí? Entonces, por una parte está un inversionista que tiene esta flota por 10 años, pero por otra parte está un operador de transporte que opera la flota, pero no es el dueño. Y eso nos rompe este huevo, la gallina, de que siempre el que la usaba era el dueño, y si no tenía el suficiente capital para invertir en la flota, pues entonces no podía usarla, ¿me hago entender? Entonces ahora está cambiando, incluso se están viendo ese tipo de modelos no solo en México, sino en Chile, en Colombia, y está cambiando también esto que preguntas de cómo se hace para que se compren. Bueno, es que ya ni siquiera lo compran, sino hay empresas como Engie que pueden invertir en la infraestructura, pero también en la flota, que tenemos la capacidad, pero lo que tenemos que actuar es en paralelo con la ciudad, digamos en este caso el transporte público, pero también con las empresas de transporte. Entonces cada cual ahora sí que se dedica a lo que es bueno, a desarrollar infraestructura, a manejar baterías, eso es Engie, y hay en paralelo otros actores que son empresas transportistas que pueden operar esa flota, pero no la tienen que comprar porque de todas maneras no tendrían el dinero para hacerlo. Entonces, claro, se requiere de una infraestructura y es todo un mundo que debe de estar detrás para poder respaldar un cambio. El otro es, lo mismo se está viendo y esto está cambiando, son los vehículos por suscripción, ¿no? Esa es otra idea que estamos evaluando. Tú hoy vas, compras tu coche. En ese caso, tú en realidad no quieres el coche, tú quieres el transporte que te da el servicio. Uh-huh. Sí, el servicio de transporte. Tú sabes que comprar un coche es mal negocio en el sentido que se deprecia apenas lo sacas de la agencia. Sí. Entonces, digamos que a nivel de economía, no es el mejor negocio comprarlo, a menos que seas aficionado, esa es otra historia. Pero en general lo que uno quiere son los kilómetros que le da el coche, no el coche. Claro. ¿Sí? Porque pues es tan real que vamos a otra ciudad y rentamos un coche, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces eso mismo en eléctricos tiene mucho sentido, porque si tú lo compraras, dirías, bueno, ¿y será que luego lo puedo revender? Ah, pues no, me da miedo, no lo compro porque luego qué tal que no lo vendo. Entonces, lo que ¿Qué tal si pierde el valor? El valor y las baterías, y será que cuando yo lo vaya a vender le queda vida a las baterías. Entonces, lo que está pasando es más bien, nuevamente se ve el TCO, que yo les decía, y la persona en lugar de comprar el coche simplemente lo renta por semanas o un mes o 2 meses y lo regresa como... y pagas por el uso. Uh-huh. Como, hoy nadie renta un coche para moverse en su ciudad, claro. Pero debido a que los coches eléctricos pues, se cargan directamente ahora sí que de estaciones de recarga, te permite mucho simplificar que hoy tú vas a un estacionamiento y tiene el coche estacionado y te lo llevas y lo dejas en otro lado. Son cambios de paradigma, digo, al final de cuentas es un cambio completo de la forma en la que tenemos conceptualizado hoy en día y cómo nos estamos moviendo. No compro el coche porque es muy caro, es que no lo vas a comprar. Es exacto. Como lo que dicen mobility as a service, o sea, ya no lo compras, claro. Lo vas a usar, porque lo que te digo, ¿qué tal que no tengas dónde estacionar o no lo usas todo el tiempo? Si hemos aprendido en la pandemia, es lo ineficiente que usamos el espacio, todos sacando los coches, porque de repente hubo espacio en la ciudad.
¿Por qué? Pues no hay tráfico porque hay tráfico. Hay tráfico por las decisiones que tomamos cada uno. Claro. Oye, Jorge, nada más para finalizar, ¿en dónde pueden encontrar más información respecto a electromovilidad? ¿Dónde puede la gente que esté interesada en estos temas pues poder adentrarse a lo que está haciendo Engie en México, en Pues América mira, Latina y en el mundo? En México estamos, a pesar de todo esto que nos ha cambiado, nuestra rutina también ha cambiado la movilidad. Lo bueno es que estamos aprovechando esta, digamos que productivamente y creativamente esta coyuntura y vamos a tener sorpresas en transporte público, eléctrico, de muy alto impacto para la ciudadanía, porque también está claro que un beneficio colateral de que no saquemos los coches es el aire limpio, ¿no? Claro. Queremos volver a lo de antes, queremos que la normalidad sea igualita. Yo creo que muchas personas han pasado más tiempo en su casa o han visto más a sus hijos o tienen más tiempo para hacer ejercicio, lo que sea. Realmente hemos ganado tiempo para nosotros, quizás demasiado tiempo para nosotros. Entonces, Y ya vimos que ¿dónde? sí es Pues, o sea, posible. es posible. Estamos haciendo esta entrevista y creo que todos trabajamos más ahora. Claro. Entonces, estamos invirtiendo más tiempo en trabajar y menos tiempo en desplazarnos. Entonces, pues esos modelos también irán cambiando. Ya pedimos el súper y ya no tenemos que ir a él. Y eso también va a cambiar el tipo de espacios necesarios para todo. ¿Dónde pueden? Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos publicaciones muy interesantes en LinkedIn, próximamente haciendo cosas muy interesantes. En nuestras redes sociales de Instagram, principalmente ahí, y estamos sacando contenido especializado también. Y también estamos a sus órdenes si nos quieren contactar, ¿no? Si alguien tiene un proyecto interesante que le resonó lo que platicamos, ¿no? De transporte, reparto público, de reparto de mercancías o transporte público o grandes flotillas, es algo Y aquí que nos mismo interesa. en la descripción del video vamos a colocar tanto la dirección de Engie, las páginas de internet Correcto. y pues bueno, cualquier cosa de este tipo de tendencias que van a la vanguardia, pues bueno, creo que al final de cuentas estamos en un proceso en donde se está